varias ramas de estudio que a lo largo de la historia de la teología, en estos días yo pensando, ¿no?, sobre esto, porque bueno, a lo mejor algún día me preguntan ¿qué es teología? ¿Y por qué la teología? Y la teología es el estudio de Dios por medio de la Escritura. Y a lo largo de los siglos, desde los primeros cristianos, inclusive los sucesores de los apóstoles y las iglesias primitivas, se fueron compartiendo por medio de las iglesias lo que hoy conocemos como los evangelios. Se fueron pasando de iglesias en iglesias lo que hoy tenemos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la carta de Pablo a Tesalonicenses no solamente fue dirigida a Tesalónica, sino que esa carta después fue compartida en otras iglesias. Igual la de Corintio, igual la de Gálatas. Los líderes de la iglesia iban, así como el Antiguo Testamento, que sí estaba aglutinado en pergaminos, porque los judíos se habían encargado de conservar todos los pergaminos de los profetas, de Isaías, de Ezequiel, ¿verdad?, de Jeremías, el Pentateuco, todo. De la misma manera, por esa misma cultura que tenían ellos como judíos, ellos fueron también entonces conservando estas cartas que eran del Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? Que el estudio, después el estudio sistemático o las interpretaciones de lo que estaba escrito, vamos a decir así, que ya en un principio le llamaban tradiciones orales, de alguna manera después se fueron, a lo largo de los siglos, se fueron escribiendo o haciendo como aclaraciones o dudas sobre, vamos a decir así, pasajes que quizás no eran tan claros en la Escritura, ¿verdad? Y o sea, la teología no nació en un momento determinado de la historia, es lo que quiero decir con esto, sino que hubo, claro, sí, una época previa al Renacimiento, donde inclusive muy previa al Renacimiento, donde lo que algunos llaman padres de la iglesia, fueron los que empezaron a sistematizar y a darle orden a esto que hoy conocemos como teología, ¿no? Entonces, una de las ramas o una de las porciones del estudio sobre Dios, que es teología, es el estudio solamente de esta parte, martología. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es ese? ¿Qué significa ese término? Ese término significa que es sobre la naturaleza caída del hombre y del origen del pecado, cómo sucedió el pecado, cómo afectó el pecado a la humanidad, ¿verdad? De eso consiste esta parte de la teología. La comprensión de lo que los efectos y consecuencias del pecado. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que tener claro todas las cosas dentro de y cómo ve Dios el pecado también. No solamente el hombre, sino cómo ve Dios el pecado, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. En el Antiguo Testamento, vamos a lo que significa el pecado. Vamos a definir primero el término pecado. En el Antiguo Testamento, en hebreo, como está escrito, es hatat. Esa connotación significa errar al blanco. ¿Eso dónde lo podemos ver? En Jueces, capítulo 20, versículo 16. Yo lo voy a leer, lo tengo aquí a la mano. De toda aquella gente, dice allí, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con honda y un cabello y no erraban. Allí no errar es el mismo, tiene la misma connotación que pecar. O sea, errar es no dar en el blanco, ¿no? Una equivocación o fallar al blanco, ¿no? Otro término que aparece en el Antiguo Testamento es pashá, que significa rebelión, que está contenido, ese término o esa connotación como rebelión, en Isaías, podemos verla
no es que no haya en otras. Yo estoy aquí simplemente tomando algunos versículos donde ese término tiene esa connotación, pero hay muchos más, ¿no? O sea, allí simplemente está una cita porque, bueno, imagínate si pasáramos viendo todas las citas, entonces sí se haría mucho más extensa la clase, ¿no? Pero en Isaías capítulo 1, versículo 2, dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahí está el término, o vamos a decir así, pecaron contra mí. Tiene la misma connotación, rebelión, que pecar. ¿Me entiendes? Pero allí el término utilizado en hebreo es pashá. Otro término que también da como rebelión o perversidad es awón en hebreo. Luego tenemos en el Nuevo Testamento, en Romanos 3:23, un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Porque dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, es lo que habla allí Romanos 3, ¿verdad? El término, por cuanto todos pecaron, allí es amartia, que tiene una connotación de errar, de desviarse del camino recto. ¿No? Armatía. Después está otro término para pecado, que significa para dogma en griego, que significa, está en Efesios 2:1, que significa transgresión. Vamos a leer Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí, delitos y pecados, tiene esa connotación de transgresión. ¿Transgresión de qué? Transgresión de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, ¿no? Después está otro término que es en griego anomia, que significa iniquidad, quebrantamiento de la ley, o sea, violación de la ley, ¿no? Que está en Primera de Juan, capítulo 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 3 y 4. Primera de Juan 3, versículo 4. Sí, 3, versículo 4. Vamos aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por eso, allí ese término tiene que ver con quebrantamiento de la ley. Tiene esa connotación, o sea, está ese... Entonces, ¿qué es pecado en definitiva? Toda acción y actitud o estado que contradice la voluntad, santidad y carácter de Dios, ¿no? Vamos al origen del pecado. ¿Dónde surgió el pecado? Vamos a verlo como dos eventos. Hay un evento primero, antes de ser el hombre creado, que se dio en el cielo, que fue la rebelión de Satanás y un número de ángeles que le acompañaban, ¿no? Y hay dos pasajes bíblicos que describen a Satanás, aunque están acompañados de la descripción de unos reyes en esos pasajes, pero es para comparar la actitud de esos reyes con el mismo principio que movió a Satanás a rebelarse contra Dios. Pero realmente los pasajes a lo largo de la historia, los diferentes estudiosos han entendido que allí lo que se está describiendo es la actitud de Satanás frente a Dios y la santidad de Dios, ¿no? Y ese fue el primer pecado, que fueron los ángeles. ¿Qué pasa? Aquí un comentario aparte sobre esto, analizando. Fíjense una cosa, los ángeles pecaron contra Dios. ¿Ellos tienen perdón? No tienen perdón. En cambio que el hombre pecó frente a Dios y tiene la posibilidad de recibir la gracia y el perdón de Dios del pecado, no solamente del cual vino, que eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Con el cual desde el mismo momento del nacimiento, la persona ya viene con el pecado.
Porque hay mucha gente que cree que el pecado es cuando la persona tiene cierta conciencia y comienza a violentar o a quebrantar la ley de Dios. No, es que ya nacimos corrompidos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el estudio. Pero entonces, volviendo al punto número 1, hubo una primera rebelión que fue en el cielo con unos ángeles. Los pasajes conocidos allí, vamos a leer el de Isaías, no vamos a leer el de Ezequiel. Vamos a leer el de Isaías, que es capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Van a ser los dos pasajes desde el versículo 12. Fíjate lo que dice en Isaías, allí en el 14, leyendo desde el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está describiendo cómo era y quién era y la magnitud de la potencia de este ángel en el cielo, ¿no? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. O sea, el carácter del corazón o del pensamiento de Satanás, de este ángel, este querubín protector. Me levantaré del trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, quiso sentarse en el mismo trono de Dios, hacerse como Dios, ¿no? Y será semejante al Altísimo. Mas tú allí, habla entonces después de la caída que tuvo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, y se inclinarán a ti todos los que te vean y te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba reinos. O sea, ahí está la consecuencia de esta rebelión que tuvo Satanás y un número, la Biblia habla de 1/3, algunos hablan de 1/3, de los ángeles del cielo que se rebelaron contra Dios, ¿no? Ese fue el primer acto de pecado o de rebelión que sufrió Dios. Luego está, aparte de en el cielo, en la humanidad. En la humanidad sabemos dónde fue. En el huerto del Edén, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y también hay una reseña en el Nuevo Testamento de Romanos 5:12. Y vamos a leer ese, Romanos 5:12. ¿Qué es lo que afirma aquí el apóstol Pablo? Pablo aquí lo que afirma y describe es la condición en la que ha quedado el ser humano por causa de ese pecado que cometieron Adán y Eva en el huerto. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, ella está hablando de dos tipos de muerte, la muerte física, porque el hombre no fue creado para tener muerte física, y la muerte espiritual, que es la que permite la comunión de Dios con los hombres, que sí existía en el huerto de Edén, previa al pecado de Adán y Eva. Ellos tenían plena comunión con Dios, sin ningún tipo de obstáculo, ¿verdad? Pero el pecado hizo separación entre el hombre y Dios, ¿no? Y fíjense, pero aquí hay una afirmación que es lo importante. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, a partir de Adán y Eva, de allí, toda descendencia a partir de Adán y Eva, ya pasó a todos los hombres el pecado, la condición de pecado. O sea, aún sin el hombre haber hecho nada, sin haber inclusive nacido, sino estando ya en el vientre de la madre, ya ese bebé que viene en el vientre de una madre, ya viene con una condición transferida de pecado desde los padres iniciales que fueron Adán y Eva, ¿no? Por cuanto todos pecaron y ya sabemos lo que dice allí, que todos fuimos, ¿verdad?, excluidos de la gracia de Dios. Ahora, hay un punto allí. El pecado entró en el mundo por un hombre
y con él la muerte. Tengamos claro siempre esa situación, la muerte espiritual. Por eso es necesario el perdón de pecado. Hay otra rama, y ya lo vamos a ver más adelante, hay otra rama que es soteriología, que es la doctrina de la salvación, que habla, entonces, cómo es que el hombre, estando en esta condición, puede ser salvo, que revela el plan de salvación de Dios, y es nacer de nuevo. ¿Amén? O sea, es necesario que el hombre sea resucitado por el Espíritu de Dios y por la predicación de la palabra. No hay otra forma de volver a la vida. No hay otra. Las religiones te van a decir otra cosa. Hay muchas religiones en el mundo que dicen que por medio de ejecución de sacramentos, ejecuciones de obras, y las obras, no es que no haya obras, porque a veces se interpreta mal, sino que una vez que nacemos de nuevo, se producen obras que son producto de haber nacido de nuevo, que van en beneficio. Y sí, entonces ahí esas obras tienen que ver con que la persona nacida de nuevo practica misericordia, practica el perdón, ejerce el perdón. ¿Por qué? Porque él ya la recibió también de parte de Dios. ¿Sí? Pero es necesario que el ser humano nazca de nuevo. Entre tanto no nazca de nuevo, no se va a producir ese, vamos a decir así, lo que produce la obra de Cristo, que es la importante, que es que Él borró nuestros pecados. Amén. Con su sangre, por medio de su sangre. Fue el sacrificio perfecto. Ahora, naturaleza del pecado. Y ahí vamos a ver 4 aspectos de la naturaleza del pecado. 1, actos. Actos concretos contrarios a la ley de Dios. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero vamos, ahí hay 2 referencias. Cuando hace la referencia a Éxodo 20, allí lo que está hablando es de sabemos que en Éxodo 20 está lo que Dios le dio a Moisés por medio de las tablas de la ley, ¿verdad? Que son los 10 mandamientos. Ahí están contenidos en Éxodo capítulo 20. Y vemos que ahí está: no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honrarás a tu padre y madre, no codiciarás, ¿no? Pero esos principios que fueron establecidos en Éxodo y también en otros libros del Antiguo Testamento, hace referencia también en Deuteronomio, es ratificado lo que también aparece en Éxodo 20, está lo que la semana pasada también les comentaba, que es que la ley es buena, como dice Pablo en Romanos, la ley es buena, pero la ley no tiene poder para cambiar el hombre. ¿Me explico? O sea, tú tienes allí una serie de enunciados de cosas que no debes violentar. Pero ¿para qué sirve la ley? La ley lo que nos va a servir es como un espejo para ver que en definitiva nosotros no podemos cumplir esa ley si nuestros corazones no han sido transformados por el Espíritu de Dios y hemos sido renacidos. Amén. O sea, la ley nos sirve como espejo. O sea, ¿quién puede decir, mira, yo no codicio, yo no he robado? A veces robar, inclusive, estoy hablando específicamente del hecho del robo, porque la gente cree que robar nada más es atracar un banco o llevarte. A veces robamos, hay cosas o hay actos, por eso estamos hablando de este punto, actos, que aparentemente no parecen que son robos, pero sí son robos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en una agencia bancaria y yo me traigo un bolígrafo de la agencia bancaria para mi casa. Yo de alguna manera, la persona, el empleado bancario a lo mejor ve eso como un acto no que violente la ley, simplemente no, yo me estoy trayendo un bolígrafo del banco para el cual yo trabajo. Pero es que si lo estás tomando ya para tu uso personal y no para tu uso laboral, ahí ya estás robando. Se ve, en ese ejemplo se puede ver la implicación de lo que significa. Otro ejemplo que sí dio Jesús. Por ejemplo, el acto de adulterio, de que Jesús pone la vara aún más alta cuando les dice a varios fariseos que estaban frente a él
que no solamente era el acto consumado del adulterio, sino que el ver a una mujer y codiciarla, ya eso era adulterio. Entonces, fíjense, son actos que quizás no se, vamos a decir así, no hubo un movimiento físico, una ejecución física, sino una condición interna del corazón. Y esa condición interna ya revela el pecado. ¿Se puede ver eso? Ahora, el pecado en sí también va a verse reflejado en actos. Actos, por ejemplo, como el homicidio. O sea, ahí hay una ejecución. Se es homicida inclusive cuando se odia, ¿verdad? A una persona, eres homicida, dice la Escritura. Pero también cuando ejecutas en sí el homicidio, ahí ya hay un acto. ¿Se entiende eso? Otra cosa, y es de lo que me estaba refiriendo, pero ya me adelanté, es la condición interna del corazón, que era lo que me estaba refiriendo. Cuando tú codicias a la mujer, no estás ejecutando el adulterio en sí, pero hay una condición interna en el corazón humano que sí revela que hay pecado. Y es lo que el hombre tiene que ver. Y es lo que el Espíritu Santo tiene que, cuando regenera al hombre, le hace ver estas cosas. Que no es solamente los actos, sino inclusive la condición interna de nuestro corazón. Jeremías 17:9, que está allí, hablando de la condición interna. Vamos a Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, porque el Espíritu Santo es el único que nos permite revelar nuestra condición y en qué condición nos encontramos. Aún siendo cristianos, el Espíritu Santo vive corrigiéndonos, ¿o no? Llevándonos a arrepentimiento, llevándonos a reflexionar sobre actos que hemos cometido y que no están bien, pero entonces allí, por eso te digo, tenemos un compañero que mora en nosotros, que nos hace redarguir, arrepentir, ¿verdad? De nuestros pecados que ejecutamos, ya sean de manera en la condición interna donde quizás lo pensamos pero no lo ejecutamos, o cuando inclusive lo hemos ejecutado, que hay actos, ¿no? Ahora, vamos a dar las preguntas para el final, ¿verdad? Pecado original, el estado heredado de corrupción y culpa, ya lo vimos en Efesios 2, capítulo 1 y también en el versículo 3. Y en el Salmo 51, que fue un salmo que escribió David posterior a haber adulterado con Betsabé. ¿Recuerdan ese pasaje de la Biblia donde David, en vez de estar en la guerra, un día codició a una mujer que era la esposa de uno de sus generales, que se llamaba Betsabé, y con la cual adulteró, ¿verdad? Como consecuencia, porque él tuvo consecuencias por ese pecado, inclusive allí la mujer concibió un niño y ese niño posteriormente falleció. Él después, motivado a eso, escribió el Salmo 51 y tiene que ver con esa parte de su vida que él vivió y experimentó, donde él pudo ser redarguido por un profeta que le hizo ver la condición de pecado. Dios tuvo que usar a un profeta que le hizo ver cuál era la condición de pecado en la que se encontraba él por haber adulterado. Y la otra cosa que tenemos que tener claro, y creo que hace poco lo compartí también en la predicación, es la universalidad del pecado. Todo el mundo ha pecado. Todo el mundo. ¿Recuerdan hace poco cuando les predicaba sobre el joven rico que abordó a Jesús y le dijo a Jesús, mira, pero una cosa te falta? Porque Jesús primero le plantea, ¿conoces los mandamientos? Sí, tal, no robarás, no matarás, tal. ¿Y qué le dijo el joven rico a Jesús? Todas esas cosas las ha hecho desde pequeño. Pero sabemos, y lo hemos dicho ya antes, que la ley es buena, pero que el hombre sin ser regenerado no puede
por sí solo cumplir la ley. Es imposible. ¿Por qué? Porque tiene un corazón corrompido desde el principio, partiendo desde Adán y Eva. Eso está en Romanos 3:10, que es un pasaje bastante conocido por todos nosotros. Ahora, clasificación del pecado, que es lo que también estábamos hablando. Por acción, cuando ejecutamos el pecado, el robar, el matar, ¿verdad? Estamos ejecutando, pero también hay por intención. En el caso de los pecados por acción, se habla de omisión. ¿Omisión por qué? Por no hacer lo que Dios demanda. Santiago 4:17. Vamos a Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí Santiago lo que está haciendo es refiriéndose a que a veces no solamente el pecado es por acción, sino por dejar de ejecutar acciones. Hay acciones en las que tenemos que practicar, vamos a decirlo así, la justicia que proviene de Dios y por la cual nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pero por omitirnos, por reservarnos. Por ejemplo, cuando negamos a Jesús. ¿Y cómo podemos negar a Jesús? Bueno, porque de repente en una conversación grupal estamos en medio de un grupo de personas y nos es vergonzoso, nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Eso es un pecado de omisión. ¿Se entiende eso? Allí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué de omisión? Porque, oye, ¿sabes hacer lo bueno? No tengas vergüenza, no te avergüences del evangelio y diga, mira, sí, soy cristiano, ¿no? Pero así, como estoy diciendo a este ejemplo, hay muchos donde deberíamos haber practicado o intervenido para hacer un bien y dejamos que sucediese el mal. ¿Sí? No corregimos, sino que nos quedamos allí. Después está, por supuesto, el que es el más evidente, que es el de comisión, en hacer lo que Dios prohíbe. O sea, no robarás y robas. Punto. ¿No? Ejecutas por acción. Después está el otro pecado que estamos hablando, o la otra connotación del pecado, que es por intención, que es lo que hablábamos, cuando es voluntario y consciente. Hebreos 10:26, un versículo muy leído y muy conocido, ¿verdad? Que dice: porque si pecaremos voluntariamente, o sea, ya tú sabiendo, teniendo el Espíritu Santo, y ya tú sabiendo, conociendo la verdad de Dios, pero si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahí se está refiriendo a gente que ya ha recibido la impartición del Evangelio, no queda más sacrificio por los pecados. No queda. ¿No? Ahora, hay otro tipo de pecados que tiene que ver por intención, que es el involuntario o por ignorancia. A veces el creyente, sobre todo el nuevo creyente, o bueno, algunos todavía ya con cierto tiempo, no ven o no disciernen el pecado porque no ven la connotación tan evidente como lo dice la ley. Pero es pecado. Podríamos decirlo como el ejemplo que les puse del funcionario bancario que se llevó el bolígrafo para su casa y ese bolígrafo era para uso laboral, más no para uso personal. Y no discierne, no ve, ¿verdad?, que el bolígrafo era simplemente para uso laboral. ¿Por qué? Porque lo suministra la empresa para que tú lo tengas ahí, en el campo de tu trabajo, pero no en el campo personal. No es para ti, ¿no? Porque en los trabajos a nosotros se nos dan herramientas. El carpintero, el que es empleado carpintero, pues tendrá unas herramientas en el trabajo, martillos, ceguetas, ¿verdad? ¿No? Taladro. Pero el taladro es para el trabajo.
no para uso, o sea, no para tú llevártelo a tu casa. A menos que verás lo quites prestado y hables con el jefe y te lo faciliten, pero no es para uso personal, sino para el uso laboral. Estamos hablando del ejemplo, ¿no? Entonces, allí puede ser que el creyente no vea, no discierna que hay alguna acción que está ejecutando que es pecado. Y es el que llaman involuntario o por ignorancia de no ver tan claramente que esa ejecución que está haciendo es pecado. ¿Sí? Y por supuesto el pecado imperdonable, y un pecado que es imperdonable, de este vamos a hablar la semana que viene, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿No? Ese está en Mateo 12, versículos del 31 y 32, pero hoy no me voy a extender aquí porque tengo una enseñanza específica nada más para que vamos a ver la semana que viene sobre el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Ahora, consecuencias del pecado, y ya vamos terminando. Hay consecuencias espirituales, ¿por qué? Por lo que dijimos al principio, lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron en el huerto de Edén? No solamente que a partir de ese momento que pecaron, entró la muerte, o sea, porque ellos después tuvieron una limitación física, porque tuvieron un tiempo determinado que vivieron y después murieron, sino que también hubo una muerte espiritual en la cual ya no tenían comunión con Dios. ¿Sí? Fíjense una cosa, recuerdan que en Génesis, una vez que Adán y Eva pecaron, recuerdan que dicen que ellos buscaron la manera de taparse porque se vieron desnudos. ¿Y qué pasó allí? Que ellos se escondieron, se taparon y se escondieron y Dios fue el que fue a ellos. ¿Recuerdan? Dice, mire, ¿por qué te escondiste y por qué te... Oye, porque tuve miedo de ti. O sea, ya se vieron desnudos frente a Dios. Y fue Dios el que lo abordó, pero ya no había comunión. Inmediatamente pecaron, perdieron la comunión espiritual con Dios y tuvo que ir Dios a confrontarlos, a hacerles ver, y fíjense que allí ya aparece el primer sacrificio, porque ¿qué hizo Dios posterior a eso? Hubo un sacrificio animal allí para cubrirlos con pieles y vestirlos. ¿Recuerdan lo que dice Génesis, la historia? Eso es. Pero entonces hubo una separación de Dios, donde, ¿qué pasajes hablan de eso? Pues Romanos 6:23, Isaías 59:2, ¿no? Separación de Dios, consecuencia espiritual. En esos dos pasajes van a ver ese tipo de connotación. También hay consecuencias morales. ¿Por qué? Porque la conciencia del ser humano se va corrompiendo, corrupción de la conciencia. Esa es otra consecuencia evidente de la condición caída del ser humano. ¿Por qué? Y por eso vemos, por ejemplo, ¿qué vemos en el mundo, por ejemplo? Independientemente de la nación donde nos encontremos. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en toda Europa? ¿Qué pasa en América? ¿Qué pasa en Norteamérica? ¿Qué pasa en Asia? Voy a poner un ejemplo. Los políticos y los que dirigen, los que están en el liderazgo de las naciones. ¿Qué hay como factor común? Corrupción. ¿Por qué? Porque son individuos, parece mentira, los que dirigen las naciones, y por eso también lo que leíamos en Isaías sobre Satanás, el capítulo 14, que se enseñoreaba de las naciones. ¿Por qué? Porque Satanás es el que permite, el que obra en casi todo el liderazgo de las naciones del mundo, que siempre tienen características de corrupción. Efesios 4, versículos del Efesios 4, (18, 19). Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, fíjense lo que dice aquí Pablo. ¿Qué pasa con los seres humanos que no han sido regenerados? El que está en condición de pecado. Tiene el entendimiento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Otra cosa. Ahí está la consecuencia de alguien que está en pecado. Está ajeno a la vida de Dios.
Por la ignorancia que en ellos hay, aquí Pablo se está refiriendo a los que son incrédulos, por la dureza de su corazón, por supuesto hay corrección moral. Y entonces ellos no ven. La verdad que pónganse a analizar grandes individuos de estos que están en liderazgo, dictadores, ¿no? Y es que ellos inclusive pareciese que ellos se creen su propia mentira en el sentido de que ellos no ven mal en lo que ellos hacen. Fíjense bien en la actitud de esos gobernantes y parece que ellos se comportan como que ellos no están, no, más bien ellos dicen que ellos son benefactores de las poblaciones que ellos gobiernan. Y de verdad es que ellos se creen esa mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentiras. Y ellos mismos están imbuidos en esa mentira. No pueden ver, tienen la conciencia, como dice ahí, entenebrecida, en Efesios. Físicas, por supuesto, las consecuencias del pecado, eso también está en la Biblia, traen enfermedad y muerte. Y sabemos que todos los seres humanos algún día vamos a morir físicamente. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva entró la muerte física de los seres humanos. Y también enfermedades. La semana pasada que vimos el estudio sobre la Santa Cena, o la Cena del Señor, vimos que los que tomaban la cena indignamente, Pablo dice, algunos duermen o están padeciendo enfermedades. ¿Por qué? Porque habían pecado al no tomar de manera correcta la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Por qué? No porque no deban tomarla, sino que tienen que, previo a tomar la Santa Cena, eso lo hablamos la semana pasada, tienen que ponerse a cuentas con el Señor y tener conciencia del evento que están ejecutando, que no es un simple ritual, sino que es algo que es espiritual, que tiene poder. Amén. Y, por supuesto, cósmicas porque la corrupción entró a toda la nación, a todo el universo. Eso sí vamos a leerlo, Romanos 8, 20 al 22. Pablo allí dice que junto con el pecado de Adán y Eva se corrompió la creación completa. No solamente el ser humano, sino todo lo que estaba alrededor del ser humano. 20, 22. Porque la creación fue sujetada, fíjense lo que dice Pablo, sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, o sea, no porque los seres, los animales, los árboles, por poner algo, ¿no?, que está dentro del universo, quisiesen, sino por causa y consecuencia del hombre, ¿no? Que toda la creación, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma, y ahí habla de la promesa de que una vez que Él redima y vuelva por segunda vez, no solamente va a redimir a los santos, a los creyentes, sino que va a redimir inclusive la misma creación. ¿Por qué? Porque todo el universo fue corrompido por causa del pecado de Adán y Eva. ¿Se entiende? El pecado y la gracia. Y ya con esto terminamos. La revelación de la necesidad. Ahora, ¿qué es importante aquí? Tener claro que necesitamos, así como hay el pecado, entonces, y estamos perdidos como seres vivos, necesitamos que alguien proporcione entonces una salvación. Y esa salvación no va a venir de nosotros. La salvación no, por eso es que la religión no puede salvar. La religión tiene que venir, la salvación tiene que venir de Dios. Y es algo que parece mentira, pero a veces hablamos con creyentes, cristianos, y no tienen claro esto. Creen que, no, bueno, y bueno, con un católico, si usted habla con un católico, usted va a ver de que, no, bueno, yo sí me porto bien, o sea, no ven la maldad, no ven la condición humana. El pecado revela la necesidad de la salvación, que es en Cristo, no hay otra. Otro, que hay una obra redentora que permite esa salvación. Solo la obra redentora de Jesús quita el poder y la culpa del pecado. Ahí están unos pasajes bíblicos, Juan 1, 29 y 2 Corintios 5, 21. Y que
Como consecuencia del pecado necesitamos de la gracia de Dios. Y es que es necesario una nueva vida. Y es que es necesario nacer de nuevo. Y es que es necesario que alguien nos resucite. Ahí está. Esos son los tres pasos. La revelación de la necesidad, la obra redentora, que aquí está, mira, este es el plan de Dios para que tú te salves, y que eso, para que tú te salves, solamente tiene que ser por gracia. No hay ninguna obra que permita, o sea, no hay nada que tú puedas ejecutar o obrar que te va a permitir salvarte. En resumen, la martología entonces busca responder a preguntas como ¿qué es el pecado? ¿De dónde viene? ¿Por qué todos los seres humanos son pecadores? ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios y con los demás? Porque también afecta a las relaciones humanas. La martología también enseña que el pecado no es solo un acto, sino una condición heredada que afecta a toda la humanidad. Seres vivos, creación, bueno, hasta la tierra, pues, ¿no? Y que este estudio es clave porque nos muestra la gravedad del problema humano y la necesidad absoluta de que Cristo sea nuestro Salvador. Amén. Hasta aquí la enseñanza.